26 de febrero de 1948, La Habana, Cuba. Este chamaco de perfil griego y carita de yo no fui se encuentra en una estación de policía. El señor a la derecha es un criminalista y le practica con meticulosidad forense la prueba de la parafina. El objetivo, hallar el más mínimo indicio de pólvora en sus manos. El chamaco es sospechoso de haber matado a este hombre, el director de deporte de la nación. El chamaquito en cuestión es un tal Fidel Alejandro Castro Ruz. Aún no se ha convertido en ícono de la izquierda mundial. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Ni tampoco en el asesino de miles de cubanos y latinoamericanos. Que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted... Esta es la foto que Fidel nunca te quiso enseñar. La foto que esconde la zona más oculta de su oscura biografía, su etapa como delincuente juvenil. ¿Qué hay, mi gente? En el video de hoy levantaremos el velo sobre los oscuros años formativos de Fidel Castro. Años donde La Habana no era solo fiesta y glamour, sino un campo de batalla. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar sobre Castro te va a dejar pasmado. Vamos allá. Para entender al Fidel Castro que conocemos hoy, debemos viajar a la Cuba de mediados de los años 40. Una república democrática, joven, llena de promesas y grandes sueños, pero con una alarmante propensión a resolver las disputas a balazos. Gobernaba este que está acá, Ramón Grau San Martín, un socialdemócrata y populista de libro. Profesor universitario y fisiólogo, Grau había gobernado en 1933 durante el nefasto gobierno de los 100 días. En 1944, al iniciar su segundo mandato, tenía tantos seguidores que se decía de él: no va a la mano derecha porque la tiene enferma de popularidad. Pero muchos de esos seguidores pronto quedarían decepcionados. En 1946, la corrupción era ya una institución y la violencia política, principalmente en La Habana, el pan nuestro de cada día. De 1944 a 1948 hubo 64 asesinatos políticos, 33 personas heridas y más de 20 personas fueron secuestradas para pedir rescate para financiar actividades de los revolucionarios. 5 jefes de la policía de La Habana renunciaron por escándalo o fueron asesinados en solo un año. Cientos de estos revolucionarios cobraban sin trabajar y eran mantenidos por el Estado. Eran las llamadas botellas. El propio Grau reconoció que el Ministerio de Educación tenía una extensa nómina de botelleros a lo que él llamaba fanáticos. Entre 1943 y 1949, el número de empleados gubernamentales ascendió de 60.000 a 131.000. Los revolucionarios, la mayoría rebeldes sin causa, repetían el patrón homicida de los tiroteos desde vehículos de la era Al Capone en Chicago. Sus víctimas eran antiguos miembros del ejército y la policía en tiempos de Machado y el primer gobierno de Batista. Los historiadores llaman a esta etapa la era del gatillo alegre. Y el epicentro de esta tormenta era, irónicamente, la Universidad de La Habana. Lejos de ser un oasis académico, la universidad era un hervidero de violencia. Grupos estudiantiles, más parecidos a pandillas armadas, luchaban por el control de la FEU. Nombres como la UIR, el MCR, ATOM, ARG y los grupos de choque del Partido Comunista sembraban el pánico. Disparos en los pasillos, extorsión y chantaje a profesores, asesinatos. Este era el llamado bonche o ganterismo universitario, un subproducto de los tiempos Machado y el primer gobierno de facto de Batista. Y en medio de esta brasa de candela aterriza en 1945 un joven alto, de origen campesino y familia rica, pero sin mucha clase. Un tipo con una ambición desmedida y un gran complejo de inferioridad debido a que es hijo bastardo. Este episodio busca explorar cómo ese joven dogmático y marañero navegó estas aguas turbulentas. La violencia y las tácticas anteriores de sus años universitarios no fueron un accidente en su biografía, sino un aprendizaje crucial que forjaría el tirano implacable que más tarde el mundo llegaría a conocer.
Fidel, con grandes aspiraciones y pocos contactos iniciales, llega a la universidad queriendo destacar. Según el historiador Antonio de la Cova, su ambición choca con un ambiente hostil. Necesita aliados, protección en el lenguaje de la época, respaldo. Los reclutas del UIR y el MCR tenían un rito de iniciación: disparar a un enemigo de un grupo rival o participando en actividades terroristas contra sus críticos. Fidel Castro buscó la aceptación de los activistas de ambos grupos. Inicialmente se acercó a la MCR, uno de cuyos jefes era este que vimos al principio, Manolo Castro. Ojo, no es familia de Fidel, pero sus destinos se cruzarán trágicamente. Manolo Castro no era entonces ministro de Deportes, sino el mismísimo presidente de la FEU. El MCR controla la FEU, por tanto, tiene en sus manos una de las mayores posiciones políticas del país. La violencia es la moneda de cambio. 8 de diciembre de 1946. Anoten la fecha, pues marca el bautismo de fuego de Fidel Castro. El objetivo es este de acá. Leonel Gómez Pérez, un líder estudiantil del Instituto de La Habana y miembro de la UIR. Castro, junto a 3 compinches del MCR, le dispara a Gómez mientras este salía del estadio universitario, pero el atentado falla. Gómez solo resulta herido junto a un niño de 12 años y otros 2 transeúntes. Uno de los heridos es estudiante universitario y se llama Fernando Freire de Andrade. Nadie lo conoce por ese nombre, sino por un apodo: La Vaquita. El fallido incidente convirtió a Castro en el hazmerreír de los estudiantes que bromeaban diciendo: le fueron a tirar al toro y le dieron a la vaquita. Además del bullying, este incidente lo marca, lo convierte en objetivo de la UIR, la banda de Leonel Gómez. La revolucionaria UIR era una organización de confusa ideología. Al principio su único objetivo era matar a expolicías a quienes consideraba culpables de crímenes políticos en el pasado. De los policías pasaron a matar a los enemigos personales de los jefes de la organización. A las víctimas, después ametralladas, les colgaban un letrerito que decía: la justicia tarda pero llega. La UIR era liderada de facto por el temido Emilio Tro. Vidal Morales, el primer jefe de propaganda de la UIR, describe a Tro de esta manera: Emilio era un psicópata con una educación de 4º grado. Era muy agradable y simpático, pero mataría a cualquiera que lo menospreciara. Tenía psicosis de guerra. Después del atentado, Leonel Gómez se organiza una tregua y Fidel Castro, a través de Vidal Morales, visita a Emilio Tro buscando perdón. Tro lo recibe en un pequeño cuarto de un edificio donde vivía junto a su madre. La anécdota de Castro conociendo a su futuro mentor y gurú no tiene desperdicio. Vidal Morales, quien acompaña a Fidel, nos cuenta cómo fue el encuentro. Oye, Emilio, tengo allá abajo a Fidel Castro. Coño, pero tú me vas a traer esa mierda, tú me dices. Sí, chico, esa mierda te la traigo porque hay que protegerlo porque lo van a matar. Yo un muchacho simpático, agradable, y lo vamos a meter en la organización para que funcione con nosotros. Bueno, tráelo, ok, sube. Él es una de las emociones más grandes que tengo, es haberlo conocido. Este es uno de los hombres que más yo admiro en Cuba. Ay, men, se le quedó un bolsillo. Usted es uno de los hombres más grandes. Sí, más grande, más honesto que yo conocí y quería ser su amigo. Tras semejante clase de manipulación, el joven gánster oriental ya está dentro de Juego Peligroso. Ha llegado a La Habana y ha entrado en una de las bandas más violentas del país. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar? La tensión entre la UIR de Fidel y el MCR crece. Como ya vimos, el MCR controla la poderosa Federación Estudiantil Universitaria. Manolo Castro es una figura poderosa, un obstáculo para la UIR. Noche del 22 de febrero de 1948, domingo de carnaval en La Habana. El aire huele a pólvora y fiesta. Manolo Castro sale del cine Resumen, llamado también El Cinecito, ubicado en la calle San Rafael, hoy un famoso boulevard. De la nada, 2 hombres enmascarados abren fuego. Manolo y su acompañante caen muertos. La policía actúa rápido. Cerca de la escena arrestan a Gustavo Ortiz Fáez, conocido miembro de la UIR y uñicarne de Fidel Castro. Lleva una pistola calibre 45 aún caliente y 2 cargadores repletos de balas. La balística confirmará que es el arma homicida. El sobrino de Manolo denuncia: 4 miembros del UIR, incluido Fidel Castro, habían estado siguiendo a su tío. 3 días después, Fidel, Justo Fuentes Clavel, Armando Galis Menéndez y Pedro Mirazú son arrestados juntos en un coche. Su defensa iban a entregarse.
Y volvemos a la foto del principio. La prueba de parafina para detectar polvo en sus manos da negativa. Crucialmente, Fran Díaz Balart, hermano de la futura esposa de Fidel, le proporciona una coartada. Fidel y los demás son liberados. Caso cerrado, ¿verdad? ¡Caso cerrado! No tan rápido. Las acusaciones llueven y no solo de enemigos. Sí, Fidel Castro fue visto en los alrededores del Cinecito un momento antes de la muerte de Manolo Castro, el 22 de febrero. Aparentemente él, como ha sido su costumbre, se mantuvo en una distancia de seguridad. En el momento de ocurrir el tiroteo fue ubicado por investigaciones que se hicieron en el Hotel Inglaterra, que está como a 1,5 cuadras del lugar. Pero los factores íntimamente vinculados a él, como Mirazú, Armando Gali Menéndez, Armando Correa, Gustavo Ernesto Ortiz Fáez, que fue detenido con la pistola en la mano prácticamente, eran factores inseparables de Fidel Castro, andaba constantemente con él. Incluso Vidal Morales, de la propia banda de Fidel, corrobora que este detectó a Manolo y fue y avisó. DJ, quien te llama a ti después que le hacen el atentado a... Me llamó a mi casa. Te llamó a tu casa. Me dijo, acaban de matar a Manolo Castro. En el Cinecito. ¿Cómo fue eso? Pasó Fidel Castro y nos avisó de que Manolo Castro estaba ahí. El ex analista de la CIA, Brian Lattel, en su libro Los secretos de Fidel, cuenta cómo el padre de este que está acá, Florentino Aspillaga, hijo, espía cubano que desertó en 1987, vio a Fidel mientras le disparaba a Manolo Castro. Cuenta Lattel que el padre de Aspillaga había seguido a Fidel escondido detrás de un árbol y sin que nadie lo notara, lo vio apretar el gatillo. En ese momento, el padre de Aspillaga era un agente del Partido Comunista y en los años 60 sería escolta de Fidel Castro. Durante el juicio contra Gustavo Ortiz Fáez, el único acusado formalmente del asesinato, un testigo herido identifica a Fidel y Ortiz como los tiradores, a pesar de las máscaras de carnaval. Pero Ortiz es liberado supuestamente por la influencia de Paulina Alsina, su madrina, cuñada del presidente Grau y primera dama de facto del país. Entonces, ¿cuál fue el papel real de Fidel Castro en el crimen? ¿Observador casual, informante, instigador o uno de los tiradores? Las pruebas judiciales fueron insuficientes, la coartada de su cuñado lo salva, pero el patrón es inquietante. Un rival clave eliminado, Fidel, aunque no condenado, queda manchado por las sospechas y los testimonios, incluso de los miembros de su banda. Ha esquivado a la justicia una vez más, pero la espiral de violencia apenas comienza. Porque si crees que este caso fue turbio, no tienes idea de lo que está por venir. Este informe policial de 1949 lo describe como miembro del OIR y lo cataloga como... Bueno, el resto de este documento es demasiado revelador para mostrarlo aquí. Si quieres ver este informe completo y descubrir hasta dónde llegó realmente la violencia de joven Fidel, haz clic en el video para ver la segunda parte.